Domingo 29 del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que quieren? Le respondieron: Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le replicó: ¿No saben lo que piden? ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con el que yo voy a ser bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y le dijo Jesús: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quien está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús entonces reunió a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos los oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser el más grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Y así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. En este domingo, este Evangelio es bastante interesante para nosotros, los cristianos, los católicos, los discípulos de Jesús. Jesús precisamente está anunciando por tercera vez cómo Él va a padecer, a sufrir, a morir y a resucitar. Y a raíz de esto vemos cómo estos dos discípulos, Santiago y Juan, que han estado tal vez pensando en quién sucederá a Jesús en el liderazgo, en el mandato, pues se acercan sutilmente al Señor a pedirle que les dé el puesto a su derecha y a su izquierda. En inglés hay una palabra muy interesante, smart. Esta palabra quiere decir la persona que es inteligente como para los negocios ante todo. Y vemos que ese se podría aplicar a los discípulos, a Juan y a Santiago. Buscan a Jesús y, podríamos decir que se dan de listos al pedirle que les den el primer puesto en el otro reino junto a Jesús. Sin embargo, Jesús inicialmente no lo rechaza. Jesús simplemente les plantea una pregunta: si ellos son capaces de pasar por el bautismo, el sacrificio que Él va a vivir. Y vemos cómo estos discípulos pues están resueltos a todo, incluso a pasar por ese bautismo y a ver la copa que Jesús les anuncia. Y ciertamente ellos en su vida pasarán por esta experiencia. Sin embargo, después de esto ya Jesús es claro con ellos. Dice: bueno, darles el primer puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí, está reservado para otros o para los que les corresponde. Y luego vemos cómo Jesús pedagógicamente, a raíz de esto, les da una hermosa enseñanza: que los primeros deben ser los últimos, que el que quiera mandar debe ser el servidor de todos. Y aquí podemos pensar en algo interesante. Es bueno ser importante, pero para Jesús es más importante ser bueno. Y en este caso, el discípulo de Jesús debe dedicar su vida como su maestro a servir. Jesús en la última cena, dice la Sagrada Escritura, le lavó los pies a sus discípulos. De esa manera Jesús dio ejemplo de entrega, de servicio, de humildad, de abajamiento, de sencillez. Y Jesús dice: bueno, eso es lo que sus discípulos deben hacer. Nosotros somos los discípulos de Jesús hoy. Y también nosotros estamos llamados entonces
a vivir nuestra vida, nuestra fe, nuestra religiosidad en un servicio a Dios y a los demás. Saber que el servidor es aquel que para Dios está primero. Saber que nuestro servicio es una forma de vivir nuestra fe, nuestro amor. Por eso los invito para que en este domingo, y como dice San Ignacio de Antioquía, nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a amar y a servir. Que esa sea nuestra meta como cristianos. Vivir el Evangelio sirviendo a los demás, sabiendo que es también servirle a Cristo. Y así poder vivir esa propuesta de Cristo, que lo más importante es servir. Dios los bendiga. Un feliz domingo. Que estén muy bien.